una nueva neuroconversación, esta vez con Inmaculada Navas. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación y la propuesta. Nada, gracias a ti, Juan Carlos. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, porque coincidimos en muchas cosas, entre otras en la facultad, ¿no? Porque al mismo tiempo que tú estabas estudiando medicina, yo estaba estudiando fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí es donde hicimos parte del camino, ¿no? Sí, Si yo recuerdo esas guías de anatomía que me pasabas para poder hacer dibujos, que a mí me encanta hacer dibujos y, tener unos apuntes que todavía los guardo, que eso, así. sí, sí, todavía los guardo, que hacía mis dibujos y los coloreaba para recordar toda la anatomía y yo recuerdo esos dibujos que me pasabas tú y después ya los Sí. hacía míos, ¿no? Qué gracioso. Sí, sí, sí. Yo también los tengo, ¿eh? Sí, sí. Sí, esas guías están muy bien. Porque, Sí, claro, en fisioterapia no nos daban a nosotros ese tipo de cosas. Y vosotros en medicina sí, y aprovechábamos a claro. hacer la conspiración del conocimiento. Quería preguntarte al principio, pues, bueno, un poco pues cómo empezaste, cómo decides primero estudiar medicina y qué supone para ti esos primeros pasos en el camino que después se han desarrollado, como veremos después. Pues, a ver, yo no soy una que hubiera querido estudiar medicina de siempre, sino a mí me gustaban mucho las matemáticas, Ujú. la biología, me gustaban mucho así como las cosas de ciencia. Y yo me gustaban las matemáticas, pero llegó un momento que yo pensé, o sea, tenía como necesidad de hacer algo más práctico, ¿no? O sea, porque aunque la matemática ahora sí que tiene muchas aplicaciones, pero en aquella época o sea, pensando en mi futuro, pensaba que, bueno, pues que me gustaría más hacer algo que tuviera que ver con la vida real y luego tenía siempre como un deseo de estar presente en las necesidades, de implicarme, ¿no? Con las cosas. Y entonces ahí, pues ya cuando tenía 16, 17 años, ya empecé a decir que quería hacer medicina, ¿no? Y, y bueno, y aunque no, para mí no era lo más sencillo, porque yo siempre he sido muy de razonar, pero, o sea, poca memoria, ¿no? Pero bueno, me empeñé y aquí, como me empeñé, pues me puse a ello, saqué la nota y me metí a medicina, ¿no? Y así decidí, ¿no? O sea, no solamente por un atractivo por la materia, Ujú. sino también por un deseo de dedicarme a otros, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, para mí es que es muy importante que el trabajo sea bueno en sí mismo, quiero decir, o sea, que no sea solamente pues una forma de ganar dinero, que también es importante, sino que yo pues pueda realizarme en el trabajo, ¿no? Eso lo tenía ahí súper claro. Sí, Y por sí, eso decidí sí, sí. medicina. Y Y de- luego la neurología, no sé si me lo has preguntado también, pero Sí, claro, dentro de la medicina, después, claro, durante la carrera verías cantidad de cosas y después encaminas tus pasos hacia la neurología. Y eso, cómo fue ese camino hacia ese apasionante mundo. o sea, luego ya en la carrera, pues es verdad que fue como implicarme con cada cosa, ¿no? Cuando me acuerdo cuando hacía prácticas en los últimos años, cardiología, guau, me encantaba, entonces quería hacer cardiología. Luego, digestivo también, ¿no? Lo último que estudiaba era lo que quería hacer, ¿no? Cirugía, por ejemplo, veía yo que no, porque es verdad que requiere unas ciertas condiciones físicas que yo lo pasaba mal pero con el quirófano, la mascarilla, me agobiaba mucho, ¿no? Entonces yo sí que, o sea, me gustaba la cardiología, la neurología, el digestivo, pero en neurología había una cosa que es lo que más me llamaba la atención, es que había mucho por conocer todavía, ¿no? Todavía lo hay, pero hace 20 años, pues había mucho por conocer. Entonces a mí me resultaba como muy atractivo meterme en un campo donde se podía investigar, había mucho de misterio, bueno, donde había un punto ahí de investigación científico que Sí. no estaba resuelto, ¿no? O sea, eso me da muchísima curiosidad. Y luego el tipo
de enfermos, ¿no? El tema de la discapacidad siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y entonces, pues sí que, o sea, tenía como una preferencia grande por la neurología, Ujú. ¿no? Y luego pues tuve la ocasión de entrar, ¿no? De aprobar el MIR con nota para entrar en neurología y la verdad que no me arrepiento, ¿no? Porque Ujú. luego ves que es muy distinto en la práctica que lo que estudias en la carrera, ¿no? Sí. Eh, es bonito, ¿no? O sea, es duro, ¿no? Como la relación con estos enfermos día a día, pero es bonito porque tienes también la sensación de que tienes que aprender siempre, Ujú. seguir estudiando, ¿no? Y es un campo que es verdad que son enfermos que necesitan mucho, ¿no? De un Ujú. vínculo con un profesional que muchas veces no resuelves todos sus problemas, la mayoría, ¿no? Sí, Pero sí, sí, les ayudas a tirar para adelante, ¿no? sí, Y sí, la verdad que, sí. bueno, pues que estoy muy contenta con mi especialidad. Lo volvería a hacer. Sí, sí, eso es bueno, porque además el ámbito, ¿no? de la neuro es, como tú decías, un mundo por avanzar, ¿no? Porque hay muchísimas Sí. cosas que están todavía en desarrollo y claro, después también te doctoraste, ¿no? También. Sí, 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 luego sí. empecé, o sea, yo hice primero la residencia en Zaragoza. Ujú. El hospital donde estaba vinculado con la Universidad de Zaragoza Ujú. y allí empecé el doctorado, Ujú. ¿no? Sobre temblor lo hice, ¿no? Sobre pacientes con temblor esencial. Ujú. Y luego, bueno, pues empecé y luego me fui a trabajar a Barcelona, pero esto que lo dejé empezado en Zaragoza, como pude, pues lo terminé y presenté mi tesis y todo, ¿no? Sí, 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 Que sí. bueno, esto está muy bien porque te abre un poco las puertas a la universidad, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Aunque bueno, pues es difícil, ¿eh? También como médico cuando estás trabajando y a la vez seguir con la tesis y tal, pero bueno, es una cosa que yo creo que merece la pena hacer, ¿no? Porque también aprendes a manejar el método científico, aprendes bueno, a tomarte en serio una investigación que es propia, ¿no? Que no es que te añades a la investigación de otros, sino que te planteas tú tus preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que además pasaste por Zaragoza, que La es... hice además la tesis. Sí, sí, dime, dime, dime. No, digo que además mucha tesis la hice en el tren, Sí. porque me compré un portátil y entonces, como vivía en Barcelona y mi director de tesis estaba en Zaragoza y mi familia en Madrid, pues en los viajes de Barcelona a Zaragoza, de Barcelona a Madrid, me iba con mi portátil Sí, y ahí me ponía en el tren, pues eso, sí, sí. 3, 4 horas cada viaje de ida y de vuelta. Sí, 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 saqué mucho tiempo en el tren. Es una tesis ferrovial. Y tanto, sí, sí, porque claro, en aquella época era la época de la residencia, yo tenía guardias, tal, y luego cuando empecé a trabajar en Barcelona tampoco tenía mucho tiempo, entonces, bueno, ahí se acaba el tiempo donde podía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además ahí en Zaragoza, que es siempre se recuerda a Zaragoza como la cuna de Santiago Ramón y Cajal, nada más y nada menos que ese padre de Sí, las neurociencias. Que además estuvo en Madrid y estuvo también en Valencia y Barcelona, es decir, que tenemos ahí unos vínculos sí. con este genio, ¿no? Y, además, cuando después vas estás en Zaragoza, en Barcelona, y, y después, ¿cuál es tu recorrido así profesional? ¿Qué es lo que ves? ¿En qué centros estás? Y después la vuelta, ¿no? La vuelta a Madrid. ¿Cómo es todo ese camino? Sí. Pues a ver, yo cuando empecé bueno, de residente aprendes bueno, de todo, ¿no? O sea, sabéis que en neurología, pues como enfermedades tenemos mucho ictus, demencias, esclerosis múltiple, cefaleas, de todo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho la patología vascular cerebral, pero también todo el tema de trastornos de movimiento, Parkinson, enfermedades degenerativas y así. Entonces, bueno, al principio hacía de todo, ¿no? Luego cuando me fui a Barcelona, bueno, la tesis la hice de trastornos del movimiento por el vínculo con mi director de tesis, básicamente, pero me gustó mucho. Sí, Luego cuando me fui a Barcelona, ya al principio estuve una época que me tenía que dedicar más por las necesidades del servicio,
pues a enfermedades degenerativas, tipo demencia, Parkinson y otras enfermedades así. Ahí estuvo un tiempo, pero luego llegó el momento de empezar a mover todo el tema de la unidad de ictus, ¿no? Porque fue cuando empezó a aplicarse toda la fibrinolisis con los pacientes con ictus. Yo en esto había tenido cierta experiencia en Zaragoza, entonces ya me metí en lo que es la planta de hospitalización y empecé a desarrollar el ictus allí Ujú, en el Hospital de Barcelona. Y ya me he centrado, a partir de entonces, me he centrado mucho en la patología vascular cerebral, ujú, ¿no? Y luego, pues ahí estuve 6 años y cuando tuve la posibilidad de volver a Madrid, también era un hospital, la Fundación Jiménez Díaz, que estaba bien, un hospital grande, tal, ujú. pero el tema del ictus tampoco estaba organizado. Entonces ahí en la fundación, pues desde en el momento que pude, poco a poco, porque es un trabajo, bueno, o sea, hay que montar guardias, tiene que estar todo tu servicio de acuerdo, abrir la unidad supone una logística también como de los espacios, es decir, que fue un trabajo de años, pero al final, bueno, pues queríamos yo, no solamente yo, sino algunos compañeros del servicio, montar la unidad y ya me he dedicado conseguimos abrir la unidad de ictus de la fundación, que además va muy, muy bien y a partir de entonces ya me he dedicado mucho pues, al trabajo en la unidad de ictus con los pacientes vasculares Ujú, cerebrales, tanto ingresados como después ambulatoriamente, ¿no? ujú. Y ahora mismo es en lo que estoy más centrada, ¿no? Y además muy contenta porque la verdad es que trabajar en una unidad donde has estado muy implicada en la Sí, creación, no. pues es muy satisfactorio, ¿no? Porque además, cuando ves que las cosas van bien, luego para las enfermeras también es una ocasión de desarrollarse profesionalmente, ¿no? El tiempo que están allí. Y luego la situación de los enfermos, que ha mejorado muchísimo, ¿no? O sea, cuando tienes la posibilidad de hacer las cosas con unos ciertos protocolos Ujú. que son buenos, o sea, que Sí, sí, científicamente sí, ya sí. sabemos que van bien, cuando lo puedes comprobar, la verdad que bien, ¿no? Y estoy muy centrada en eso, ¿no? Ujú. Sobre todo en el trabajo, en el tema vascular. Sí, Sí, pues sí. además la Y importancia, luego, o sea, me ¿no? interesa todo. Sí, 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 la importancia que tiene Sí, ese sí, o sea, es que abordaje. es una patología, sí, que hacer las cosas bien y rápido al principio, o sea, tiene una repercusión gigante, ¿no? En los resultados, ¿no? En cómo se va el paciente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando tenemos rotantes de otras especialidades y tal, algunos están alucinados porque dicen, jolín, pero es que estoy sorprendido con la neurología porque ellos pensaban, ¿no? Que los pacientes iban todos mal Ajá. y en cambio no, tenemos muchos pacientes que se van muy bien, ¿no? Ujú, Y es que la cosa ha cambiado mucho, o sea, no, o sea, pienso cuando empecé la residencia y ahora, o sea, un ujú, intervalo pues de 20 años casi, ¿no? ujú, Bueno, igual no tanto, sí, bueno, más o menos. ujú. Joder, es que han cambiado las cosas mucho para bien, ¿no? Con todo Sí, el sí, sí. tema vascular cerebral. También en otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, en esclerosis múltiple también ha mejorado mucho la cosa, pero en lo que yo estoy más a día, en lo del Sí, sí. ictus, la verdad es que ha cambiado mucho Sí, porque para además bien. Sí, siempre se sí. dice, ¿no? Que el tiempo es cerebro, ¿no? Para la reacción temprana e inmediata cuando hay esos síntomas, ¿no? Del ictus y cómo esa actuación, ¿no? Ese Sí, protocolo sí, del código totalmente. ictus es fundamental, ¿no? Es fundamental. Sí, Los cardiólogos ya, ellos siempre con el código infarto, tal, los ujú, cardiólogos van siempre más por delante, ¿no? ujú, Y ellos sí, ya lo hacían con el infarto de miocardio, ¿no? Y de hecho también, o sea, ha cambiado muchísimo las cosas con el infarto de miocardio. Y nosotros pues hemos ido aprendiendo quizá un poco por detrás. Es verdad que no tiene nada que ver lo que es el corazón y el cerebro, ¿no? ujú, Como estructura, como fragilidad, ¿no? ujú, Pero ha sido muy necesario, ¿no? Como dar este paso de poner, ¿no? También frente a la opinión pública el ictus como una situación emergente que, sí, sí. bueno, pues que antes te encontrabas pacientes, muchos, que decían, notaba no sé qué, el brazo no se movía y me fui a la cama a ver si se me pasaba, ¿no? Eso es, sí, sí. Esto todavía lo vemos, pero muchísimo menos. Mm. Mm.
Sí, porque Sí, además sí. el saber identificar esa labor también de divulgación que poco a poco se va haciendo, quizá se podría hacer un poquito más para que la gente se sepa, ¿no? Identificar esos primeros síntomas, esa manera de reaccionar, qué tiene que hacer, ¿no? Eso poco a poco sí que se está haciendo una labor. Ahora en la situación actual está un poco, ha habido ahí un impasse ahí un poco raro, ¿no? De pues esa velocidad que se había cogido en el comprender, ¿no? Este código ictus, esta actuación rápida Sí. en las primeras horas, pues ahora parece que ha habido un poco de desconcierto con la situación actual, pero claro, no podemos perder ni un solo minuto en la No, reacción, yo claro. creo que, de hecho, yo creo que lo vamos a recuperar. Es verdad que en la época de la pandemia, sobre todo con la primera ola, Sí. sí que estamos viendo, vimos, ¿no? En la primera ola que los pacientes llegaban más tarde, ¿no? O Ujú. algunos no llegaban y los que Ya. llegaban pues estaban muy mal, ¿no? O Ujú. sea, pero o sea, fue un poco por el miedo que hemos tenido todos a acercarnos a los hospitales Ujú. y luego ha sido difícil, ¿no? O sea, las ambulancias había que estaban muy saturadas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y la situación de urgencias estaba, o sea, ha habido claramente un Sí. colapso del sistema sanitario que ha repercutido Ujú. no solamente al ictus, ¿no? También es, Sí. o sea, cuando ya se habla a los compañeros de oncología, ¿no? O sea, la cantidad de intervenciones que se han retrasado, Sí, sí. pues, y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pues es, yo creo que, bueno, pues que es algo que tenemos que volver a coger marcha, ¿no? Sí, sí, Volver sí. a ponernos al día, ¿no? Poco a poco. Sí, sí, sí. Y Sí. después, y Pero después vamos, claro, ha sido una situación súper excepcional. sí, esos pacientes que hay veces que quedan secuelas y yo siempre pregunto, porque claro, por mi ámbito, ¿no? De la fisioterapia, de la neurorehabilitación, ¿no? Como ese vínculo, ¿no? Que se produce también después de ese equipo, de esa necesidad después, las personas que tengan algún tipo de secuela, la labor que se hace desde las diferentes profesiones, ¿no? Del equipo multidisciplinar, ¿no? De la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia, ¿no? Porque hay veces que es necesario, muchos pacientes necesitan ese tipo de ayuda, ¿no? Sí. Hombre, nosotros es verdad que en el hospital nuestro, que es un hospital de agudos, Ujú. eh, lo fundamental es como que salga lo mejor posible de los primeros días, ¿no? Eso es. Y luego sí que, bueno, en mi hospital y en todos, o sea, luego sí que Ujú. tienen un vínculo con el servicio de rehabilitación que les va proponiendo el tratamiento y nosotros les seguimos en consultas. Ujú. Pero también me parece que cuando el paciente se va a casa, pues se enfrenta con una situación, bueno, que antes no tenía, ¿no? Y ahí le toca al paciente afrontarlas solo o con su familia. Ujú. Realmente nosotros estamos muy poco, ¿no? A lo mejor luego le vemos cada 3 meses, cada 6 meses para que nos Ujú. cuenten, para intentar cómo ayudarles, pero es verdad que al final se quedan en casa. El apoyo de la familia yo creo que es fundamental y luego muchas veces cuando persisten secuelas son ellos también los que tienen que buscar Ujú. pues eso, alguien que les ayude, incluso como la manera de seguir mejorando con terapias físicas, Ujú. rehabilitación tal, muchas veces más de lo que nosotros le podemos ofrecer en la seguridad Sí. social, quiero decir. Ujú. O sea, ahí es verdad que nosotros, yo entiendo que ellos tienen que hacer luego su camino Ujú. e intentamos como estar detrás, como diciendo, ayudándoles cuando podemos, pero es verdad que no, o sea, el hospital de agudos, nosotros, bueno, el acompañamiento llega a un punto que es como que tú tienes que ponerle las mejores condiciones posibles para lanzarles a la vida, no sé cómo decir, ¿no? Y da miedo, ¿no? O sea, a ellos además cuando salen del hospital te hacen muchas preguntas, ¿y cómo voy a tal? ¿Y cómo voy a estar? ¿Y cómo voy a apañar? Y tú dices, yo muchas veces le digo, mira, no lo sé, o sea, creo que va a ser así, tal, 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 pero esto te lo vas a encontrar tú, ¿no? Ujú. Y bueno, y luego pues hay que irlo resolviendo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es un paso adelante también, ¿no? Decir, bueno,
tira, vemos y, o sea, no se puede quedar uno en el hospital siempre, ¿no? Sino que hay que dar el paso de Ujú. salir y enfrentarse a los problemas, ¿no? Sí, Que sí, sí, no sí. es fácil, ¿no? O sea, no es fácil. Sí, Incluso los que se quedan con pocas secuelas, una cosa que yo también estoy aprendiendo es la situación de los pacientes jóvenes que se quedan con pocas secuelas y que tienen que volver al trabajo. Ujú. Entonces, algunos muy bien, pero otros tienen muchas dificultades para luego incorporarse al trabajo, porque claro, estamos en una sociedad con un nivel de exigencia muy alto. Ujú. Entonces, a veces están muy bien para una vida tranquila, pero para asumir responsabilidades les cuesta mucho, ¿no? Y ahí hay un punto que es difícil también de entender por la sociedad, ¿no? Ujú. Pero bueno, es Sí, así. sí. Sí, Pasan ahí, cosas y... sí, 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 sí. Ahí menos mal que poco a poco va habiendo cada vez, pues eso, más centros, ¿no? Que ayudan, ¿no? En ese ámbito, pues eso, con la terapia ocupacional, con la preparación física, también la neuropsicología, que son ámbitos y equipos multidisciplinares que poco a poco van ayudando, ¿no? En lo concreto y en esas necesidades, en esas adaptaciones, en esas ayudas a la familia, ¿no? Que como bien decías, se encuentran en una situación de repente que es otra, ¿no? Entonces es esa labor tan importante y tan necesaria, ¿no? Para ese tipo de pacientes que en algunos casos pues tienen secuelas más severas, ¿no? Y que requieren de esa ayuda casi diaria, ¿no? Y de un asesoramiento de qué cosas hacer, qué no cosas, entonces, claro, poco a poco se va haciendo esa labor de esos equipos de neurorehabilitación que hay en algunos lugares y ojalá estuvieran disponibles en todos los centros, ¿no? Pero poco a poco, como digo, en una conferencia que hicimos, ¿no? Donde había neurólogos que comenzaron el código ictus, pues que se había hecho mucho, ¿no? En ese código ictus, pero ahora el siguiente paso es ¿y después del ictus qué? ¿No? Claro, sí, 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 sí. totalmente. Sí, 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 sí. sí, Mm, estamos poco a poco en eso. sí. Y después también te quería preguntar porque, claro, tú ves muchos pacientes, ¿no? Tú ves muchos pacientes a lo largo del día, a lo largo de tu carrera y claro, ¿qué importancia, ¿no? Le das a ese trato directo con el paciente, ese poder, ¿no? Tener ese, aunque sea breve en algunos momentos y otros, como decías, más tiempo. ¿Qué importancia le das a ese trato personal con los pacientes? Hombre, yo creo que es súper importante porque, bueno, eso lo hemos visto mucho en toda esta época del COVID, ¿no? Que la mayoría de los pacientes están sin su familia, están en la habitación solos, ¿no? Entonces, tú eres su médico, pero también, y la enfermera es su enfermera, pero también muchas veces somos todavía las únicas personas que pasamos a verle, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente que, bueno, pues que es importante el trato para enterarte de lo que le pasa al paciente, intentar ayudarle desde un punto de vista profesional, pero no solamente eso, sino que también eh, tú te conviertes en su único apoyo. Ujú. O sea, básicamente, Sí, ¿no? sí, No sí. solamente tú, también las enfermeras, el resto del personal, los fisioterapeutas. Yo Ujú. hay veces que digo, pienso, ¿no? Y lo pienso muy en serio, que la esperanza de los pacientes se apoya en la esperanza de los profesionales. Ujú. Es decir, si tú vas a ver al paciente pensando en serio que no vamos a adelantar nada, Ujú. el paciente eso lo nota, ¿no? Y pierde totalmente la esperanza, ¿no? En cambio, si tú vas pensando que merece la pena trabajar, luchar por él, porque ves que, bueno, pues que tienen valor su vida y que además pues puede mejorar, pues eso ellos lo notan muchísimo, ¿no? Se puede establecer con ellos como una especie de alianza, ¿no? De vamos para adelante, ¿no? Y vamos para adelante juntos. Yo estoy aquí para ayudarte a ti en esto, ¿no? Se establece, o se puede mantener una distancia. Lo que pasa es que es verdad que mantener la distancia al final te deja solo a ti y deja solo al paciente, ¿no? O Ujú. sea, con una situación muy, muy delicada. Sí, sí, Yo sí. creo que el trato
también ha de ser de igual a igual, en el Ujú, sentido de que también tiene que ser respetuoso en ambos sentidos, ¿no? ujú. Pero bueno, es que para mí ha sido una cosa muy importante en esta época del COVID, o sea, porque nos han necesitado más de lo que nos necesitaban antes, Claro. no solamente por el punto de vista profesional, sino por el apoyo afectivo, personal, ¿no? Y también al revés, ¿no? O sea, yo como profesional, o sea, para nosotros que hemos estado pues muchos días, iba a decir, pero semanas, meses, Ujú. yendo al trabajo, a casa, al trabajo, casa, y donde la única relación humana ha sido prácticamente con tus compañeros de Sí, trabajo, con el paciente, sí, sí. porque claro, nosotros también nos hemos tenido que aislar en casa, Ujú. sin ver a nuestros familiares, entonces realmente tú ves que te hace bien ver a tus compañeros de trabajo y a los pacientes, o sea, porque dices, es que yo estoy aquí por ti, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y para mí ha sido, frente a hay gente bueno, que dicen que si es mejor ponerse una coraza para que no te afecten las cosas que te pasan, tal. Yo lo de la coraza, la verdad es que nunca he sabido hacerlo bien, Ujú. pero además es que no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque no, porque al final es un señor, una señora Ujú. que se te pone ahí para que hagáis un camino juntos, ¿no? Ujú. 5 días, 10 días, un mes, y luego pues puntualmente, ¿no? Pero para mí es muy importante como entender quién es este que está ahí, Ujú. que además es parte de mi vida en estos días, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es una relación que yo creo que va más allá de lo profesional, ¿no? Sí, sí, además ese vínculo que se genera, que yo siempre tengo en mente, ¿no? Cuando tengo a un paciente delante y digo, ¿qué harías si fuera tu madre o fuera tu padre, ¿no? El- es que Sí, es el padre, la madre de alguien, el hermano, el hijo, lo que sea, ¿no? Que es la importancia de ver a la persona, ¿no? Como tú decías, ¿no? El ser humano que hay que cuidarlo como que es un ser claro, humano que necesita y en una situación vulnerable, además, ¿no? claro, sí, 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 sí. Luego, pues no sé, hay cosas, mm, o sea, yo por ejemplo, hay veces que llego a la habitación a verlos, ¿no? Y están ahí torcidos en la cama con la almohada así, ¿no? Todo despeinados. Pues yo primero les coloco Eso, y digo, a ver, dignidad. eso. Primero vamos a... Dignidad. No sé, es como si alguien viene a tu casa, pues Sí, no te gustaría estar toda sucia, sí, despeinada, sí, tal, sí, ¿no? Pues yo con ellos me doy cuenta lo mismo. O sea, entro a la habitación con los estudiantes y tal, les veo ahí todos colocados, porque ellos hay veces que no son capaces ni de colocarse claro, bien, ¿no? claro. Entonces primero les coloco ahí bien derechitos, ¿no? Y digo, a ver, dignidad, vamos a ver. Ahora a ver qué te pasa, ¿no? A ver qué, ¿no? Porque es verdad que dices, no me da igual, ¿no? Que tú estés ahí toma colocado, ¿no? Sí, sí, A que sí, podamos hablarnos de tú a tú, ¿no? sí, sí, O sí. sea, no sé, yo para esto soy la verdad que quizá un poco maniática, no lo sé, pero me parece muy importante, ¿no? O sea, incluso que estén limpios, cuidados también por cómo se siente uno, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, no, yo creo que el trato es muy, muy importante. Sí, 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 Sí. eso Y luego ellos lo es clave. notan tantísimo, Ujú. ellos lo notan muchísimo. O sea, es una situación que ellos cuando están ingresados son muy susceptibles, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado Ujú. en cómo les tratas, les hablas, porque es verdad que están como con una hipervigilancia grande, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, Sí, sí. como tú De decías, esto ¿no? hemos aprendido bastante. Sí, sí, cuando vas con los alumnos, ¿no? Cuando vas con los alumnos, como también cómo transmitirles, ¿no? Ese cuidado, ¿no? Esa dignidad ¿no? que tiene que tener, pues, el trato con el paciente y el tú también cuidar esa dignidad y que se sientan únicos en ese momento, ¿no? Sí, claro. Luego esto se transmiten cosas, yo creo, como muy pequeñas, ¿no? O sea, nosotros, yo por ejemplo, suelo llevar conmigo 3, 4 personas, ¿no? Entre los residentes y los estudiantes. Pues cuando entras en la habitación, primero llamas a la puerta, Eso es. luego entras,
con frecuencia el último se deja la puerta abierta. Entonces tienes que volverte y decir, por favor, el último que cierre la puerta. Vale. O sea, como cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Luego les exploras, a lo mejor le quitas la sábana para mirarle las piernas. Sí, sí. Todo el mundo le toquitea, Mm, pero luego hay que arroparle. sí. O sea, entonces, pues se transmiten estas cosas, ¿no? Decir, oye, Ujú. vamos a arroparle, ¿no? Y le arropas, ¿no? O sea, no solamente decirlo, sino hacerlo, ¿sabes? Que el paciente no le quites toda la ropa, le exploras Sí, y te vas y le dejas ahí en pelotas. sí, Pues no, no es plan, ¿no? sí, sí, sí. O sea, porque es que está, o sea, señores que podrían ser mi padre Sí, o el tuyo, no sé, y claro, al final están desnudos con un pañal, ¿no? sí, Y sí, les dejas ahí en la cama desnudos con un pañal. Oye, pues si le tapas con la sabanita y le colocas la almohada, sí, sí, pues es otra cosa, ¿no? sí, sí, Entonces, o sea, no es un moralismo, o sea, es una cosa de que de respeto incluso, ¿no? A este totalmente. señor que ahora está aquí, que no, hay veces que no puede ni hablar, Mm, pero que es un señor, vamos. sí, sí. No sé, entonces estas cosas yo creo que hay que decirlas, o sea, porque se aprenden con el tiempo y a los chicos hay que transmitírselas, ¿no? A los chicos que decía a los estudiantes, Sí, sí, sí. Sí, porque además, no hay que darlo por supuesto, ¿no? sí, es así. Además que yo porque cuando hablo con mi madre, ¿no? Que ha estado también en alguna ocasión en el hospital, ella siempre dice, ¿no? Cómo agradece las muestras de cariño, de respeto, de trato cercano, de decir, hablarle de una manera cariñosa, de una manera normal, como hablarías a una persona a la cual le tienes cariño, ¿no? Y dice, ¿qué tal se encuentra? Tal cual, que se puede, es que no va reñido, ¿no? La profesionalidad con el ser una persona cercana y humana, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Total, Y, y, totalmente. y después, también te quería preguntar, porque yo sé que además de tu labor profesional in situ en el hospital, haces otras cosas, haces otros proyectos, tienes otras ocupaciones, ¿no? Otras ocupaciones y me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? Todos esos proyectos tan interesantes que estás haciendo. Cuéntanos ese tipo de labor que haces también. Sí. Pues esto ha sido una cosa un poco de los últimos 5 años, ¿no? Que, bueno, pues a través de una amiga enfermera y monja, Ujú, que se fue, ella está en una congregación que se llama el Cotolengo, que cuidan a enfermos discapacitados. Entonces ella estaba en Colombia en una misión que tienen allí de niñas con discapacidad y bueno, pues un verano me propusieron irme con ellas y me fui con ellas un verano a cuidar a estas niñas, ¿no? Y luego ya fui 2, 3 veces, ¿no? Claro, ahí descubrí que el tema de la cooperación también es muy importante para la gente con problemas neurológicos, ¿no? Porque, claro, nosotros pensamos en la cooperación, en la ayuda así a países más pobres y piensas, pues eso, ¿no? Necesitan pediatras, ujú, cirujanos, los partos, tal, ¿no? Pero claro, te das cuenta cuando empiezas a ir a estos países que están los niños con epilepsia, los niños con parálisis cerebral infantil, todos estos niños son súper marginados. ujú, Y además, hay sitios donde todavía se cree que tienen pues una maldición o es una desgracia para la familia, ¿no? O sea, se culpabiliza a la familia de tener estos niños. Entonces son niños que muchas veces no salen de las casas, ¿no? Y luego además hay muy pocos profesionales que sepan cuidarlos, ¿no? Que sepan diagnosticarlos, que les den un tratamiento. ¿No? Hay muy pocos especialistas en estos países. Bueno, entonces, claro, yo empecé a descubrir eso. En Colombia con las niñas, pues era una cosa muy bonita porque había una casa preparada para cuidarlas, todo adaptado para ellas. Pero luego pues me impliqué con otras misiones en Liberia, en África. ujú, Y claro, ya en África ves que en este sitio pues hay sobre todo misiones católicas que cuidan a la gente que lo necesita, pero claro, ¿sabes? O sea, están los niños, por ejemplo, con epilepsia, dejan de ir al colegio sí, sí, porque se cree que es contagioso, ujú, o están absolutamente imposibilitados para hacer una vida social, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hemos empezado a hacer viajes un poco periódicos a Liberia. Ahora estamos implicados con una escuela de niños discapacitados en Camerún ujú, y bueno, pues con algunos amigos míos hemos montado una asociación que se ajá, llama EOCO, un ajá, poco para el cuidado de la gente
muchos de ellos están atendidos por misiones locales, Ujú. pero sin el apoyo sanitario, ¿no? Entonces, nuestra tarea es un poco, lo que queremos hacer es apoyar desde el punto de vista sanitario, pues toda la gente esta que está un poco abandonada allí, ¿no? Y claro, o sea, hay gente que son pues, enfermos neurológicos, ¿no? Y la verdad que está siendo una cosa bonita, ¿no? Y luego también me he juntado con otros neurólogos de la Sociedad Española de Neurología Ujú. con la misma inquietud, que además estaban viajando ya a Camerún, y Ajá, hemos montado un grupo de neurocooperación. ajá, madre mía. Sí, sí. Sí, es muy bonito, la Sociedad Española de Neurología. Ujú, Sí, sí. Y bueno, este año, como con todo lo del COVID, no estamos pudiendo viajar, pero bueno, estamos apoyando vía online ujú. algunos proyectos y bueno, con la idea de desarrollar esto un poco, ¿no? O sea, también como difundir lo que sabemos y lo que podemos hacer aquí en Europa Ujú. a países donde no tienen posibilidad ni de hacer un electroencefalograma a veces, ¿no? Sí, 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 Y sí. bueno, pues a ver, es un campo que yo creo que está por, Mm. o sea, hay muchísimo que hacer, muchísimo. Sí, 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 sí. Pero bueno, al menos hemos empezado a hablar de esto y bueno, pues iremos para adelante. Sí, sí, sí. Sí, Además, sí, es una cosa muy bonita. Yo la verdad que con esto estoy muy ilusionada. ujú. Sí, 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 además el sí, sí. que... El colegio de Camerún, Ajá. Sí, 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 sí. digo que el colegio de Camerún tenemos idea de montar un centro más grande con posibilidad de hacer terapias físicas, rehabilitación, terapia en piscina. Ese es el sueño que a Sí, ver si conseguimos, ¿no? Hacer un centro integral, ¿no? sí, 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 sí. Sería precioso. Sí, sí. Bueno, con estas estamos. Sí, 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 sí. Que Sí, yo sí. sabía que tenías algo entre manos ahí. Y no es poco. Sí, sí, sí. Sí, dejaremos No, no, la verdad es que dejaremos en la nunca me había descripción. imaginado Sí, sí, el... en la web, sí, nunca me había imaginado como que la cosa se liara tanto, la verdad. O sea, yo era como, bueno, yo me voy a Colombia cuando quiero, cuido a las niñas y vuelvo, pero de repente empezó a aparecer gente que quería venir conmigo, tal, luego surgió lo de África y ya hemos tenido que empezar una pequeña estructura, ¿no? O sea, porque se me está yendo de las manos, pero para bien. Tenemos- Por eso siempre a ver qué deja- pasa. dejaremos el enlace en la descripción del vídeo de esta asociación para que quien esté interesado también en ver, ¿no? lo que se hace, qué proyectos tienen, cómo ayudar también, ¿no? Porque en este tipo de cosas siempre toda ayuda es buena. Pues también la dejaremos en la descripción de este vídeo. Porque claro, son necesidades, ¿no? Que cuando uno se le despierta la inquietud, pues no puede hacer más que echar una mano, ¿sí? Si está en la medida de sus posibilidades, ¿no? Sí, sí. Mira, nos pasó una vez allí en Liberia, que bueno, en colaboración con las monjas nos dejaron como pasar consulta, ¿no? Estuvimos 4 días. Al principio venían enfermos con problemas neurológicos. Esa vez íbamos 4 neurólogos. Luego empezó a venir de todo, venía gente todo, Sí, ¿no? sí. Porque claro, o sea, había médicos que les miraban gratis, pues venía todo, ¿no? O sea, hacíamos lo que podíamos. Y había un niño con una hidrocefalia que no podía caminar, tenía entonces, pues tendría 7 años, Ujú, Tamu, y había tanta cola que había el señor que nos ayudaba, seleccionaba un poco los que entraban primero, ¿no? ujú. Y entonces a este niño le estaban diciendo que él se fuera. Le decía, mira, tú vete, que por ti no pueden hacer nada, ¿no? Y el padre del niño protestó, ¿no? Total, al final un poco me llegó la cosa, Ujú. porque claro, ahí estás en medio de la calle, básicamente, ¿no? Con toda Sí, esta sí, gente. sí, sí, sí. Y cuando vi al niño le dije, no, 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 yo a este le quiero ver, ¿no? Un niño pues con una tetraparesia, o sea, no podía caminar, le traía en brazos su padre, su vecino me parece que era. Sí, 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 sí. Claro, yo cuando le vi, el tío despierto, tal, en brazos, con una espasticidad de las piernas muy importante, tal, yo cuando le vi, tal, me di cuenta que es un niño que estaba ahí presente, tal, le Ujú. dije, mira, por chicos como tú, estamos aquí nosotras. O Sí, sea, que siempre que vengamos yo te quiero ver, ¿no? sí, Y a sí. este niño le ha cambiado la vida, o sea,
o sea, sigue con mucha dificultad para caminar, pero Ujú. sabe que tiene un valor, le hemos conseguido adaptar una silla de ruedas, ha empezado a ir al colegio. Cuando la última vez que fuimos le llevamos a la playa, que no la había visto nunca, el tío disfrutó como un enano, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que al final no es solamente lo físico que consigues que mejore, ¿no? Sino la posibilidad de integrarle como uno más, ¿no? Con sus dificultades, pero que el tío se reconozca querido, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, yo cuando he visto a este niño, a otros, ¿no? Que están muy marginados por la epilepsia, les pones tratamiento, mejoran y retoman su vida, dices, madre mía, es que por uno de estos Ujú. merece la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, muy bonito. La verdad que está siendo una experiencia muy bonito. Sí, sí, sí. Espero que crezca, 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 ¿no? Y se haga una cosa estable, ¿no? Sí, porque además Sí, sí. es una labor muy, como tú dices, muy, muy bonita, ¿no? Y muy que se le da luz a gente que a lo mejor, como describías, ¿no? Casi desahuciados, ¿no? Por sus propias, por su propio entorno y también por el desconocimiento de lo que realmente pasa, ¿no? Que hay veces que Sí, uno dice, madre mía, creen que es una enfermedad contagiosa, ¿no? La epilepsia o ese tipo de sí, sí, cosas, esa labor, ¿no? Que también el que sean conscientes de lo que tienen, ¿no? De que hay cosas que se pueden solucionar, otras que no, pero que das luz, ¿no? A esas personas que durante muchos años de su vida han estado marginados, ¿no? Es una auténtica pena, ¿no? mm, Sí, sí, sí. sí. De eso se trata. Sí, 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 pues es una labor fantástica y quería que nos lo contaras y para, pues porque hay mucha gente, ¿no? Que tiene a lo mejor esa inquietud y no sabe muy bien dónde ir, ¿no? Dónde ir para responder a esa inquietud que tiene. Y mira, Sí, este es un camino interesante, ¿no? Que puede sí, sí. puede unirse al equipo. Sí, sí, perfecto. Sí, 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 sí. sí. Joder, los fisioterapeutas, allí un fisioterapeuta, madre mía, es que es un tesoro. O Sí, sea, sí. tú sabes, allí tienes que enseñar un poco a los padres con niños con discapacidad, mira, estírale así, pues lo que se nos ocurre a nosotros. O sea, que Claro, claro. cosas que vosotros sabéis mucho más, pero dices, madre mía, si aquí hubiera un fisioterapeuta, iba a estar. Pues nada, Le íbamos a tener trabajando 25 horas al día, ¿no? O sea, no, no, en serio, es que es una pasada la... Y luego también una cosa muy bonita allí es que como están acostumbrados a resolverse los problemas a su manera, ujú, tienes padres muy implicados, ¿no? O sea, que a lo mejor el niño está muy marginado en la sociedad, pero dentro de casa, si a los padres les dices, mira, haz esto, haz lo otro, tal, en general lo van a hacer, ¿no? sí, sí, Porque al final una madre sabe que su hijo no está endemoniado, vaya, o sea, sí, la sí, madre sabe sí, sí, que su hijo es su hijo, que le pasan estas cosas, pero ya le quiere, ¿no? O sea, que el prejuicio es más social que lo que pasa dentro de la casa, ¿no? sí, sí, Y claro, las madres que les cuidan, si les apoyas, les dices, haz esto, haz lo otro, en general están encantadas, ¿no? sí, 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 Porque es verdad que, o sea, lo que más se lee en estos temas es como el prejuicio, ¿no? Es que, claro, es que ellos piensan esto, piensan, y es verdad, o sea, que esa mentalidad existe. Pero yo creo que el problema gordo también que existe es que no hay profesionales. sí, 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 es verdad. Entonces, muchas veces estos niños no van al médico porque no hay médicos ni fisioterapeutas que les atiendan. Sí, 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 Entonces, claro, si ellos lo llevan al hospital y en el hospital les dicen, mira, no se puede hacer nada por tu hijo, sí, sí, sí. Pues ya está. pues es que ¿dónde le van a ayudar? Ahí se acaba el camino. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. Sí, sí. Entonces, pues nada, si en esta neuroconversación, si hay alguien que siente ese vuelco de ir a ayudar, ya tenéis el enlace y el contacto para poder Claro, que hacer nos esa labor. escriba. Claro, ahí está, en la página web tenemos el correo de contacto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues Inma, muchísimas gracias por esta conversación, esa neuroconversación que nos has contado un poco el recorrido, ¿no? El recorrido de tu carrera profesional y de tus vivencias, ¿no? Y de estos proyectos tan interesantes que espero que a aquellos que nos escuchan les enriquezca, ¿eh? Y porque siempre digo en estas neuroconversaciones
que todos los caminos, ¿no? Todos los caminos que son enriquecedores y pueden ser inspiradores para aquellos que nos escuchen. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Gracias, gracias a ti. Y nada, nos tenemos que ver en la próxima en persona. Fenomenal, claro que sí. A ver si es pronto. Eso. Bueno, pues amiga, muchas gracias por todo. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a Gracias. todos.